14 estamos en Consentido Común. Recién les contaba que ya algunos diarios digitales hablan de la estrategia del presidente Milei para buscar su reelección. Yo decía, pensé que esto iba a ser, iban a esperar a que se terminara el Mundial por lo pronto, ¿no? Queda una semana nada más, pero está arrancando bastante pronto el tema. El segundo semestre sabíamos iba a estar ya impregnado de posicionamientos políticos de cara al 2027. Y si es por eso, no podemos darnos mejor lujo que consultar al consultor de imagen, asesor político en campañas presidenciales, el señor Jaime Durán Barba. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo le va? Marcelo Fernández, buen día. Buen día, Marcelo, un gusto saludarlo. Gracias, muy amable, porque sabemos que... ¿por dónde está? ¿Está en Ecuador, Jaime? Sí, estoy ahora en Ecuador porque con el Mundial de Fútbol nadie habla de política en ningún lado. No hay seminarios, no hay nada, está todo paralizado. Parece mentira, pero es así, ¿no? Por eso me extrañaba un poco que ya se empiece a hablar esta misma semana de las estrategias electorales y que el presidente Milei junte a sus bancadas para empezar a hablar del segundo semestre. Me parece bien que se anticipe, pero ya empieza a estar en los diarios. Me parecía un poco pronto, pero indudablemente en Argentina y empezando por ahí, después vamos a hablar un poquito más de algunas otras cosas. El segundo semestre, Jaime, va a estar impregnado de movimientos políticos de posicionamiento, me imagino, ¿no? Es lógico que eso ocurra porque, bueno, en el caso de Milei no creo que necesita tanta anticipación. Él está muy instalado, a diferencia de lo que ocurrió hace 4 años, en que casi que apareció a última hora. No era un personaje político de la primera línea, pero es interesante ver lo que ocurre. Milei es un fenómeno propio de esta nueva etapa de la política que estamos analizando a profundidad con el nuevo libro que saldrá en 2 meses más en Argentina, que se llama ¿Qué diablos nos pasó? Y se llama así porque la verdad es que la política cambió los últimos 10 años de una manera absolutamente radical. Nada es predecible. Casi que le diría que en todos los países en que trabajamos y estamos por todo lado, normalmente gana quien parecía que no tenía ningún chance. Ah, sí. ¿Y tiene una Eh, explicación eso, Jaime? sí, que la mente cambió. Tenemos otra cabeza distinta. La revolución tecnológica que estamos viviendo es absolutamente descomunal. Creo que quienes hacen política y quienes analizan la política no están tomando en cuenta que no somos los mismos de hace tiempos. Yo trabajo en esto casi 50 años ya. He trabajado en México, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, en muchos países de América Latina. Y he seguido mucho la política norteamericana porque he sido profesor durante más de una década de la Universidad George Washington, en la escuela que forma justamente analistas políticos. ¿Qué pasa? Antes teníamos una mente más formateada racionalmente por la ilustración. Lo que viene es la crisis de la ilustración, que es amplia. No solo se refiere a la política, sino a todo. La forma en que yo me trataba con mi padre no tiene nada que ver con la forma con que me trato con mi nieto. Ujú. Mi padre era una autoridad indiscutible a la que yo le trataba de usted y él me trataba de tú. Mi nieto me trata a mí como un compañero del colegio. Eh, no estoy en contra de ninguna de las dos cosas. Viví una infancia hermosa en el feudalismo y vivo una edad madura feliz con esta sociedad Pero son horizontal, pero es distintas, otra. indudablemente. Totalmente, totalmente, Claro. no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Esto es en América Latina, en América, en el mundo, este cambio que usted No, está describiendo, es el Jaime? mundo, El mundo. es el mundo. Lo que pasa es que la sociedad de la Internet y de las computadoras, que fueron el eje de la tercera revolución industrial, cambiaron ya a la gente mucho. Y con la cuarta revolución industrial, que tiene que ver
con la computación cuántica y la inteligencia artificial, definitivamente, según bastantes autores, nos hemos convertido o nos estamos convirtiendo en una nueva especie, o tal vez en algunas especies. Eh, Pensemos que antiguamente nuestra mente funcionó formateada con el libro, Sí, que tiene un principio, tiene un fin, tiene capítulos, tiene líneas que se leen sucesivamente, tiene un solo tema. En esta biblioteca en la que vivo hay una sección de filosofía, otra de religiones, otra de política, pero todo está organizado de alguna manera lógica. Eso, ese fue el modelo que desde la Ilustración, que por algo se llamó el siglo de las luces, nos ayudó a comprender el mundo. ¿Qué pasó a partir del 2007, sobre todo, en que nace el teléfono inteligente, el scroll? La gran revolución del Internet se da en el 2007. ¿Y cómo evolucionó la sociedad? Actualmente, a poco de despertarnos, vamos a conectarnos con nuestro teléfono. sí. Está comprobado que el 90% de las personas del mundo hacen eso. Porque incluso en los países más pobres de África, WhatsApp es la herramienta para comerciar. Todos tenemos un celular prácticamente. En los países de América Latina, que son los que yo más estudio, en cada país hay más celulares que habitantes. Sí. Ahora, Jaime, en este cambio que usted menciona, a lo mejor lo estamos todavía viviendo y no terminó ese cambio, ¿no? Porque primero apareció Internet con la información, los buscadores, después aparecieron las redes, que para mí son un cambio también muy profundo. Y ahora, de un año y pico a esta parte, o dos, está la inteligencia artificial. Es decir, estamos en la ola de cambios, uno más profundo que el otro. ¿Sigue el cambio, ese de qué nos habrá pasado? ¿Ese cambio terminó o sigue? No, se está acelerando de una manera descomunal, Claro, porque con la inteligencia artificial y sobre todo con la computación cuántica, se va a acelerar por mil. Es algo que hay que ser conscientes. La sociedad antigua en la que yo me crié y aprendí las normas de comportamiento social ya se murió. No, no es un cambio provisional ni que admite retroceso. Porque como le decía, el orden del libro fue sustituido por el celular en el que hacemos scroll. Entonces, amanece y yo veo, a ver, hay un monito que adoptó a una madre de plástico en el zoológico de Japón, sí, hay un discurso de Milei, hay un bombardeo en Irán, hay un perro que le persigue a un ratoncito, todo mezclado. sí. No es como el libro que tenía un tema y que tenía un orden. No tiene ningún orden. El scroll además no tiene ni principio ni fin. Es algo con lo que puedo seguir jugando el resto de mi vida. Sigue alimentándose. Ahora, tienen cantidades de cosas que analizamos en este libro de manera profunda y también divertida, como que en ese aluvión de cosas de todo tipo, ¿en dónde se para a quien esté scrolleando? No en lo más profundo, no en lo serio, sino en lo que llama la atención. Actualmente la lucha de quienes estudian comunicación política es lograr la atención. Entonces, supongamos que aquí encuentro el programa de gobierno de un candidato. Acá encuentro los estatutos de un partido. Y acá encuentro el candidato lanzando su campera por los aires y cantando rock. ¿En dónde me quedo? Y en el último, indudablemente. Sin ninguna duda. Entonces, esto nos lleva a que nadie tenga ningún interés por los programas, por las propuestas, por los partidos. Los partidos tienen una crisis universal. Los grandes partidos mexicanos, yo he vivido mucho en México, el PRI, el PAN y el PRD. El PRD ya desapareció, el PRI y el PAN agonizan.
López Obrador tuvo la inteligencia de formar un movimiento antipartidos, incluso contra su propio partido, que es Morena, para mantenerse. COPEI y AD en Venezuela desaparecieron, en Ecuador desaparecieron todos los partidos políticos, en Perú todos los partidos políticos, incluido el APRA, que fue un partido tan enorme y tan organizado. Jaime, perdón, pero entonces que van a ser elecciones de personas, ya no de partidos. Las personas tienen el protagonismo. Los partidos se debilitaron. Son sociedades de la época del libro o de la época de la máquina de escribir. Si usted lanza una campaña electoral, ¿qué hacíamos hace 50 años? El programa de gobierno, el discurso del candidato, qué es lo que va a decir. Ahora estudiamos más lo que la gente entiende, porque quienes difunden la campaña no son los candidatos, sino las gentes comunes. Le pongo un ejemplo. Milei dijo una serie de cosas en la campaña, ofreció la dolarización, etcétera. ¿Por qué sigue manteniendo la misma popularidad que tenía en ese entonces? Porque no fue un asunto de contenidos, fue un asunto de espectáculo. Ganan ahora los dirigentes que saben comunicarse en la sociedad del espectáculo. No le digo que eso me guste. Personalmente, mi primer título fue en filosofía escolástica, nada más lejano del mensajito que la escolástica. Pero es la sociedad actual. A mí me encanta la música de Mahler y el monofónico original de la música religiosa. Si meto en una campaña la música de Mahler y el monofónico, vuelo por los aires. Sí, sí. He Ahora, ¿y la tenido que gente aprender qué? a gustar de la Pero tecnocumbia. entonces, ¿la gente qué elige o qué busca cuando elige? Porque sí, en el ejemplo que usted daba es va a elegir al señor que revolea la campera, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero cuando elige a esa persona, ¿qué es lo que está buscando? Divertirse, centralmente. Pasarla bien. Eh, y divertirse con la campaña. Ah, divertirse con la Ahorita, campaña. si usted es un candidato aburrido, como se hizo famoso de la Rúa, está hundido. Sí, sí, sí. Veamos el último triunfo llamativo en el continente, el de Abelardo de la Espriella en Colombia. Es un tipo que hace todo lo que habríamos dicho que no hay que hacer los consultores políticos. Un señor que declara que siempre almuerza con botellas que cuesten por lo menos $1,000 cada una, botellas de vino. Hace una exhibición de la riqueza descomunal. Dice que las mujeres están genéticamente diseñadas para la cocina y que no deben meterse en otras cosas. Y saca 6 millones de votos de mujeres. Bueno, ya es Eh, difícil de entender todo eso, ¿no? exactamente. Lo que pasa es que desde la lógica en la que nos formamos usted y yo, parecería que esto no tiene mucho sentido. Y no es un tema de izquierda o derecha. La izquierda peruana que empató con Keiko prácticamente, porque Keiko ganó con 40,000 votos, que es el 0,3% de la votación, ni 1% no tuvo de ventaja. Ujú. El partido que perdió, la izquierda revolucionaria peruana, que es muy de izquierda, tiene la misma plataforma de ideas que la extrema derecha colombiana de la Espriella. Son homófobos, antimujeres, belicosos, nada más parecido al nazismo que las ideas de Antauro Humala, que es uno de los líderes que ayudó a esa campaña. Uno dice, ¿y esto es derecha, es izquierda? ¿Qué diablos es si los recontra extremos están pensando lo mismo? Ujú. No es un tema ideológico. El tema izquierda-derecha que tanto me apasionó cuando fui joven, estuve muy dedicado a luchar contra la invasión norteamericana a Vietnam y por todas las ideas de izquierda de esa época, se acabaron con la caída del socialismo real en 1990. Ahora, Jaime, entonces, con todo esto que estamos hablando y bajándolo a territorio argentino, Milei, que es de alguna manera un showman, si tiene que competir con Kicillof, que no tiene nada de showman, voy a exagerar pero justamente para generar
algún comentario. Tiene la elección ganada, porque un showman contra un no showman ya está el resultado puesto, o no es tan así entonces. Y es que Kicillof es el adversario importante. Eso decíamos también hace 4 años, cuando parecía evidente que la segunda vuelta o la elección estaba entre Juntos por el Cambio y el peronismo. ¿A quién se le ocurría que iba a asomar? Yo escribí 2 años antes de las elecciones en mi columna de perfil, que mantengo todos los domingos desde hace 20 años, que este señor Milei, a quien vi un poco en la televisión, era peligroso, porque rompía las normas de la lógica tradicional y llamaba mucho la atención. En el periódico todos mis colegas se mataron de risa y dijeron: Jaime, tienes una formación académica importante para analizar la política. ¿Cómo dices que este tarado puede ser, tener qué posibilidades? Les dije: justamente porque es raro, porque nos molesta muchísimo a los intelectuales. Es esta nueva etapa en que no ha sido solo Milei, o sea, empecemos por alguien que llama más la atención, que es Trump. Mm. Trump es un señor que ha declarado que nunca en su vida leyó un libro. En la sociedad en la que me formé, parecía que el presidente sí debía haber leído al menos algún libro, que era alguien intelectualmente con... Pero claro, es una persona que después no sabe distinguir entre Groenlandia e Islandia, que cree que puede comprar Groenlandia, que está al lado, con la mentalidad de un negociante de inmuebles, que es lo que es él. Mm. Pero eso no tiene ninguna lógica. Ofrece hacer un resort en Gaza. Eso es conocer la historia del Islam, del Medio Oriente, y no tener centralmente lógica. Trump es el típico presidente del scroll, en que se le mezcla Groenlandia con Ucrania, con Irán, con perseguir latinos. Es igualito al scroll del teléfono celular. Eh, pero no es solamente él, son varios. A su manera, Mandami en New York ha sido otro personaje semejante, con otra ideología totalmente distinta. El presidente actual de Ecuador, que es mi amigo y fue mi alumno en la Universidad de George Washington, eh, es un señor que ha llegado a la presidencia a los 35 años, eh, no le gusta hablar y así fue candidato exitoso. Es el único presidente que yo conozco que ha dado una rueda de prensa nacional con todos los medios que duró 1 minuto 10 segundos. Jaime, pero Eh, entonces, si usted tuviera que asesorar a algún candidato a la presidencia de algún país aquí en América Latina, si le tiene que decir 3 o 4 cosas, hoy qué le dice? ¿Qué característica tiene que tener su candidatura? Ante todo, no tratar de ser estatua. Eh, Pasó la sociedad en la que había un dirigente que conocía toda la verdad y mandaba verticalmente. Yo estudié en Mendoza, Argentina, 2 años, cuando ganó las elecciones el presidente Cámpora. Sí. Venía de Ecuador, de estar muy militando en la izquierda, me encantó el peronismo, ganó en Mendoza el gobernador Martínez Vaca, me metí en la juventud peronista. Y conozco bien el peronismo porque también cantaba la marcha y todo esto. ¿A quién se le habría ocurrido en el peronismo gritar: Juan, Juan, el pueblo está contigo? No era Juan, era el general Perón, con título y tratado de usted simbólicamente. Ujú. En Ecuador, ¿quién era el líder? El doctor José María Velasco Ibarra, y a nadie se le habría ocurrido gritar José, porque no era José, era el doctor José María Velasco Ibarra. ¿A quién se le habría ocurrido mandar una carta a Perón diciendo: oye Juan, no estoy muy de acuerdo con lo que estás haciendo, sería bueno que hagas esta otra cosa? Si hacía usted eso en la juventud peronista, le expulsaban de la juventud y tal vez no quedaba vivo. Actualmente los presidentes son Peluca, Milei, Mauricio, Abelardo, Daniel, y yo fui muy cercano al gobierno de Mauricio Macri. Fui uno de los que ayudaron a armar toda esa alternativa política.
Mauricio recibía unas 200 cartas semanales y unos 1000 mensajes electrónicos. Le pongo un ejemplo de una señora de Resistencia. Mauricio, no era el general Perón, Mauricio. Sí. Te cuento que ha nacido un árbol delante de la ventana de mi casa que me quitó totalmente la luz. Así que te mando esta nota para ver si puedes mandar a tumbar el árbol. Atenta, Mónica. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos dedicado a estudiar esto muchísimo, sobre todo en nuestra universidad que tiene mucha investigación. Los actuales electores quieren que les respondan. Si usted pone un sitio en el cual mándame tus preguntas, yo te respondo, y no responde, se ofende. Perdió el voto. Claro. Si le responde, no importa que no pueda solucionar las cosas. Pero le responde y está funcionando con las normas de cortesía propios del Internet. Claro. Cuando a mí me manda un mensaje, tengo que responderlo. Y si ya respondo, bueno, está bien. Cuando mi papá viajaba a Estados Unidos cuando era chiquito, mandaba una carta, hasta que vuelva la carta de respuesta de mi papá, pasaba un mes y estaba perfecto. Ahora que mi nieto estuvo estudiando en Francia, le mando un mensaje y si no me responde en media hora me vuelvo loco. Claro, sí, sí. Es la nueva sociedad. Sí, sí, sí. Mauricio respondió a esa señora diciéndole, estimada Mónica, en Resistencia no le conozco ni al alcalde, así que me es difícil tumbar tu árbol. En todo caso, voy a mandar una nota pidiendo que lo haga. Abrazos, Mauricio. No Mauricio Macri, presidente constitucional de la República de Claro, Argentina, claro, sí, ni sí, sí. peor ingeniero Mauricio, no, no, Sí, no. sí, sí. Nosotros en este caso hicimos seguimiento, porque en algunos casos hacíamos seguimiento para ver cómo reaccionaba la gente. La señora quedó feliz, perfecto. Mauricio me respondió, puedo contarles a mis amigas que me chateo con el presidente. Y el árbol, bueno, ahí está el árbol, Ahí ¿qué, está. qué se va a hacer? Claro, claro. Es una sociedad horizontal, Sí, sí, es sí, otro tipo totalmente. de sociedad. Sí, Entonces, para empezar, si usted es candidato, le diría, comprenda que está en una sociedad horizontal en que la gente quiere que le acompañe. La gente quiere reírse de usted y con usted. Milei logra ese triunfo sorprendente por su tipo de comunicación, que está muy bien pensado además. ujú, Personalmente, cuando Milei hace alguna cosa extraña, uno de sus conciertos con la banda presidencial, que así llama a su grupo de rock, yo lo veo enseguida, busco en internet, está en el país en que esté, a ver qué va a hacer. Y me río como loco, el tipo tira la campera, baila. sí, Cuando él da una conferencia o empieza a dar una conferencia después de cantar, cambio de canal porque me aburro. claro, claro, sí. También le Y pasa. soy un tipo especializado en política que Sí, debería interesarse en el discurso y no en el canto. exactamente, sí, sí. Pero vivo en la sociedad del Internet. Jaime, le agradezco mucho todo el tiempo y las explicaciones que nos ha dado, que son siempre muy interesantes. Y esperamos su nuevo libro, entonces. ¿Nos repite cómo se va a llamar, por favor? ¿Qué diablos nos pasó? Se va a llamar. Está publicado por Sudamericana, se está imprimiendo ahí ahorita y espero estar en las librerías de la Argentina en septiembre. Así que estamos ya por salir con el libro. Bien, volvemos a hablar Trata entonces. muy a fondo sobre todos estos cambios que son tan de fondo. Volvemos a hablar entonces para cuando el libro ya esté en las librerías, si no le parece mal. Perfecto, muchas gracias, Le Marcelo. agradezco. Adiós, hasta luego. Un Que gusto pase bien. saludarte. Igualmente, Chao. adiós. Jaime Durán Barba conversaba con nosotros aquí en Radio Fisher, donde en Consentido Común, siempre interesante conversar con él. Hacemos una